Buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una historia épica, la de la geometría. Pero a ver, no la geometría que quizás recordamos del colegio, llena de teoremas y ángulos, no. Vamos a hablar de la geometría como la gran aventura de la humanidad para intentar comprender el código secreto del universo. Un viaje que empieza literalmente en un campo de cultivo y nos lleva hasta las estrellas más lejanas. Y es que todo arranca con esta idea, que es potentísima. La geometría no es algo que hayamos inventado, sino algo que hemos descubierto. Un código que ya estaba ahí, grabado en todo lo que nos rodea. Lo vemos en la perfección de los panales de las abejas, en las espirales de las galaxias, incluso en la estructura de nuestro propio ADN. Es, por así decirlo, el lenguaje secreto del cosmos. Bueno, pues para entender esta historia tenemos que irnos al principio de todo, a sus raíces, a un tiempo en el que medir el mundo no era una cuestión abstracta o filosófica, sino de pura y dura supervivencia. El propio nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Geo, tierra, metron, medida. Los antiguos egipcios, por ejemplo, que vivían completamente a merced del río Nilo, tenían un problema práctico cada año. El río se desbordaba, lo inundaba todo y, claro, borraba cualquier marca que delimitara las tierras de cada uno. La geometría nació sencillamente para poner orden en ese caos. La solución que encontraron fue de un ingenio espectacular. Había unos especialistas, a los que llamaban tensadores de cuerdas, que usaban algo tan simple como una cuerda con nudos para conseguir una precisión increíble. Con esa cuerda podían recrear ángulos rectos perfectos y volver a dibujar los límites de los campos. Lo fascinante es que, sin ser conscientes de ello, estaban aplicando los mismos principios que luego les permitirían levantar las pirámides con una exactitud que, todavía hoy, nos deja con la boca abierta. Pero ojo, aquí está la clave de todo. Para los egipcios, la geometría era una herramienta, un libro de recetas que funcionaba a la perfección. Sabían el cómo, pero no se paraban a pensar en el por qué. Y esa pequeña pregunta, el por qué, es la que lo va a cambiar todo. Y con esa pregunta en mente, nos vamos a la antigua Grecia. Aquí es donde la geometría pega un salto de gigante. Ya no es una simple herramienta para medir terrenos, no. Se convierte en una disciplina filosófica, en una manera de buscar la verdad absoluta, universal e inmutable. El cambio de mentalidad es brutal. A los griegos ya no les bastaba con que algo funcionara. Querían entender los principios universales que había detrás de todo. Pasaron de las recetas prácticas egipcias a las demostraciones lógicas. Buscaban una verdad que no dependiera de un río o de una cosecha, sino que fuera eterna. Personajes como Pitágoras empiezan a ver los números y las formas casi como algo divino, la esencia de la realidad. Pero el que lo cambió todo fue Euclides, con su obra magna Los Elementos. Su método fue revolucionario. Propuso algo así como, a ver, dadme solo 5 verdades evidentes, 5 reglas tan básicas que nadie pueda discutirlas. Y a partir de ahí, usando solo la lógica, puedo construir todo el universo geométrico. Y lo hizo. Creó un sistema perfecto que fue la ley durante más de 2000 años. Damos un salto enorme en el tiempo y nos plantamos en el siglo XVII. En ese momento, las matemáticas eran como dos países que no se hablaban. Por un lado estaba el álgebra, el mundo de los símbolos, de las X y las Y. Por otro, la geometría, el mundo de los círculos, de los triángulos, de las formas. Y claro, la gran pregunta que flotaba en el ambiente era esa. ¿Hay alguna manera de traducir el lenguaje de las formas al lenguaje de los números? ¿Es posible crear un puente que una a esos dos mundos que parecen tan distintos? Bueno, pues la respuesta estaba a punto de llegar, y de una forma bastante curiosa. Pues sí, la leyenda cuenta que René Descartes estaba un día tumbado en la cama, mirando al techo, y se fijó en una mosca que se movía por él. Y en ese momento tuvo una de esas ideas que cambian el mundo. Se dio cuenta de que podía describir la posición exacta de esa mosca en cualquier momento usando solo un par de números. Acababa de inventar el plano cartesiano, y con él, la geometría analítica. El poder de este descubrimiento es difícil de exagerar. De repente, una fórmula como esta, que parece algo súper abstracto, deja de ser solo un puñado de símbolos. No, ahora describe un objeto real, tangible, perfecto, un círculo. Las formas tenían ecuaciones y las ecuaciones tenían formas. El puente entre los dos mundos estaba construido. Y esta unión de mundos es lo que nos prepara para lo que viene ahora, la ruptura más radical, más increíble de toda la historia de la geometría. Un momento en el que unas reglas que se consideraban sagradas simplemente se hicieron añicos. Pensemos un momento en esta cifra. 2000 años. Durante 2 milenios, la geometría de Euclides no era una teoría más, era la verdad. Se consideraba la única descripción posible del espacio real. Punto. No había debate. Pero en el siglo XIX,
un grupo de matemáticos increíblemente valientes, Gauss, Lobachevsky, Riemann, se atrevieron a hacer una pregunta que en aquel momento sonaba auténtica locura. Se fijaron en uno de los postulados de Euclides, el de que las líneas paralelas nunca se cruzan, y se preguntaron, ¿y si no es verdad? ¿Qué pasaría si, en algún universo posible, las paralelas sí acabaran por encontrarse? Al atreverse a negar esa verdad absoluta, descubrieron geometrías completamente nuevas y alucinantes. Mundos donde los ángulos de un triángulo suman más de 180 grados, por ejemplo. Durante décadas, esto parecía un simple juego matemático, una curiosidad sin aplicación. Hasta que un joven físico llamado Albert Einstein se dio cuenta de que aquello no era un juego, era la respuesta. Y aquí llega la revelación. Einstein comprendió que esa geometría extraña, la no euclidiana, era precisamente la que describía nuestro universo. La gravedad no era una fuerza misteriosa que tiraba de las cosas, ¿no? La gravedad era la consecuencia de que la masa de los planetas y las estrellas deforma, curva, el propio tejido del espacio-tiempo. El universo en su nivel más fundamental no es plano, es curvo. Y esto nos lleva casi hasta nuestros días, a la era moderna, donde se descubrió un tipo de geometría totalmente nuevo. Uno capaz por fin de describir las formas caóticas, irregulares y complejas que vemos por todas partes en la naturaleza. El problema que planteó un matemático llamado Benoit Mandelbrot era, en apariencia, muy simple. A ver, la geometría tradicional es fantástica para describir esferas, conos, cuadrados, cosas perfectas. ¿Pero la naturaleza? La naturaleza no es así. Es rugosa, es irregular, está fragmentada. ¿Cuál es la geometría de un helecho o de la costa de Noruega? Y así nació la geometría fractal, que por fin nos dio el lenguaje para describir esa complejidad organizada de la naturaleza. Patrones que se repiten a sí mismos a escalas cada vez más pequeñas. Están por todas partes, en la forma de un rayo, en nuestros pulmones, en la estructura de una galaxia. Como dijo el propio Mandelbrot, la naturaleza nos habla en un lenguaje de patrones irregulares. Los fractales son, en esencia, la verdadera geometría de la naturaleza, el código que se esconde detrás de lo que a primera vista parece simple y puro caos. Y con esto llegamos al final de este viaje increíble, un recorrido que nos ha llevado desde la necesidad más terrenal, la de medir un trozo de barro, hasta las ideas más profundas que tenemos sobre la naturaleza de la realidad misma. Es que es alucinante pararse a pensarlo. El simple acto de medir la Tierra se ha convertido en una odisea para medir el cosmos. La geometría ha pasado de ser una herramienta de supervivencia a ser el lenguaje con el que hoy la física teórica, con cosas como la teoría de cuerdas, intenta descifrar las leyes últimas del universo. Pero esta historia, claro, no ha terminado. Esta búsqueda sigue. Y la pregunta que nos queda es fascinante. Si hemos llegado hasta aquí partiendo de algo tan básico como una cuerda y unos nudos, ¿qué secretos nos quedan por desvelar? ¿A dónde nos llevará este lenguaje tan antiguo y a la vez tan moderno en el futuro?